Hola a toda nuestra comunidad de edificios de México. Sean ustedes bienvenidos a este video en el que conversaremos con el experto. El día de hoy nos acompaña el arquitecto Iván Salcido, quien se ha dedicado durante 15 años a investigar y especializarse en los sismos catastróficos que han asolado a la Ciudad de México. En su interesante trayectoria ha escrito varios libros, entre los cuales sobresale la trilogía sísmica, que recopila datos, imágenes y vivencias sobre los terremotos de 1957, 1985 y 2017. Demos la bienvenida y cedamos la palabra a Iván Salcido. Yo soy autor de un libro que es parte de una trilogía sísmica. De lo que vamos a platicar ahorita es sobre una publicación que saqué sobre el terremoto de 1985, que ya va en la tercera edición. Esta salió el año pasado, en 2020, que por cierto no tuvo una presentación física. Entonces, ahorita que ya estamos en semáforo verde, vamos a ver si se da todo para que en septiembre lo pueda presentar como es debido, ¿no? Entonces, este libro es parte de la trilogía sísmica de la Ciudad de México, de la cual yo soy autor, y que fue publicada por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, la SMIE. Ellos hicieron revisiones de textos y hicimos ahí un trabajo conjunto que dio como resultado esta trilogía, ¿no? Pero bueno, miren, un tema aquí que me interesa mucho es estas palabras que dijo Sina Lomnitz, un ingeniero y sismólogo académico también de la UNAM, que desgraciadamente ya falleció, que dice que los temblores son el extraño enemigo que menciona nuestro himno nacional. Es imperativo encontrar la forma de defendernos de este enemigo que puede destruirnos. Esto lo dijo en alguna ocasión después del embate de dos terremotos importantes que hemos tenido en la Ciudad de México, que fue el del 57, que recordamos que fue el que tiró el ángel, y el de 85, que fue el desastre sísmico más grande que ha vivido el país, ¿no? Desde que se tiene memoria. Entonces, ¿de dónde vino este terremoto? Pues tenemos antecedentes sísmicos. Fíjate que el conocimiento adquirido sobre el subsuelo de la Ciudad de México y su relación con los edificios fue una de las experiencias sísmicas que antes no se tenía y que minimizó la posibilidad de que volviera a ocurrir otro desastre similar. Vamos a pensar que en el 57, antes de ese sismo, no había ocurrido un terremoto que hubiera provocado daños en la Ciudad de México. Y no porque no temblara, sino que la altura de los edificios era tan baja que realmente no eran tan afectados. Además, en esa época los edificios, en su mayoría coloniales del centro y edificios bajos, no vibraban igual, pensando en que el epicentro del terremoto venía de las costas del Pacífico, que es donde se generan los sismos de mayor magnitud aquí en México, ¿no? Entonces, aquí en el cinturón de fuego del Pacífico, aquí vemos toda esta orilla del Océano Pacífico, donde están los volcanes y donde están en las orillas de las placas tectónicas, es donde se generan los peores sismos que hay en el mundo. Como podemos ver, del lado occidental de México, pues bueno, pues prácticamente toda la costa sufre de sismos, ¿no? Pero en especial, en México, tenemos 5 placas que interactúan. La placa norteamericana, que es donde estamos parados. Luego tenemos al sur la placa del Caribe, del lado occidental la placa de Rivera, tenemos la enorme placa del Pacífico, pero la que más nos interesa es la placa de Cocos, que ya sabemos que viene más o menos de Michoacán, un poquito más arriba, Colima, y viene hacia Centroamérica, ¿no? Esa placa de Cocos se desliza por debajo de la placa norteamericana en un movimiento que se llama subducción. Aquí vemos cómo funciona esto de la subducción. Digamos que esto de la derecha, donde está el arco volcánico, es la placa Norteamérica. Esto de que está debajo del océano es la placa de Cocos. Y vemos cómo se le dice en la sismología que cabalga sobre la otra. Entonces lo que hacen es que estas dos están en constante fricción. Entonces, en 1985,
a las 7:17 con 49 segundos, una franja de tierra de 50 kilómetros de ancho por 170 kilómetros de largo y 15 de profundidad. O sea, estamos hablando prácticamente de una cadena montañosa gigante debajo del océano. Se movió y además los instrumentos de la época registraron ese movimiento durante 4 minutos. Entonces, para que esa enorme masa se moviera, se requirió una energía equivalente a 1,114 bombas atómicas como la de Hiroshima para que eso se moviera. Imagínense que el Monte Everest tiene poco más de 8,000 metros de altura y esta franja tenía 15 kilómetros de profundidad. Imagínense la cantidad de material que se desplazó. Y bueno, eso generó el sismo del 85, una fecha que, bueno, ha sido en los últimos, ya tiene unos 36 años, siendo una fecha que no nos gusta recordar y que nos causa mucha tristeza también. Las ondas sísmicas llegaron a las 7:19 de la mañana a la Ciudad de México con una magnitud de 8.1. Más o menos recorrieron una distancia de 400 kilómetros. Entonces acá hay un punto importantísimo. O sea, cuando el terremoto es generado debajo de la superficie, en un punto donde se genera el rompimiento se llama hipocentro. Esas ondas, esa energía que se libera, sube a la superficie y empieza a viajar como ondas sísmicas, que tenemos las ondas primarias, las ondas secundarias y las ondas de Rayleigh, ¿no? Que son las ondas superficiales que van viajando. Entonces, estas ondas no viajan a la misma velocidad. Primero viajan las P, que son las más rápidas, que son las que detonan los instrumentos, los sismógrafos. Detrás vienen las ondas secundarias y las más lentas son las más destructivas, que son las ondas superficiales. Entonces, esas ondas, conforme van viajando, se van separando. Entonces, va cambiando la frecuencia de las ondas entre una y otra. Entonces, aquí tenemos este mapa. Aquí tenemos marcada la Ciudad de México y tenemos marcados 4 sismos importantes. De este lado, aquí estoy marcando, tenemos el sitio donde se generó el sismo el 19 de septiembre, recorrió 400 kilómetros. En esos 400 kilómetros las ondas se van separando, entonces llegan a la ciudad con una frecuencia de 2 segundos. Entonces, ¿qué pasa con esas frecuencias? ¿Qué es lo importante? Cuando un sismo llega a la ciudad, esas ondas las sentimos como un empuje, o sea, llega la onda, empuja el suelo, generando una aceleración sísmica que mueve al suelo, pero el suelo se mueve como un péndulo. Entonces regresa a la posición inicial, pero no se queda ahí, se queda vibrando, digamos, hasta que llega la otra onda y la vuelve a empujar. Entonces, ese periodo entre onda y onda más o menos es 2 segundos. Esos 2 segundos lo que generan es que los edificios entre 8 a 15 pisos fueron los que más vibraron, fueron los que más se mueven. O sea, cuando un terremoto se genera en la ciudad, hay construcciones bajitas, medianas y altas, digamos. Entonces, no todas se mueven igual. Habrá las que se mueven más y las que se mueven menos. Entonces, lo que tiene mucho que ver es la altura de los edificios, en este caso en 85. Y es un fenómeno que también pasó en el sismo del 57, dado que el epicentro también fue en la costa del Pacífico y más o menos las ondas recorrieron una distancia similar, la frecuencia fue muy, muy parecida. Entonces hicieron vibrar a los edificios de esas alturas, entre 7 y 15 pisos. En 1957, el único edificio alto que había en la Ciudad de México era la Torre Latinoamericana, y como era tan alta, no vibró igual, vibró menos que los edificios más bajos, que en esa época estaban en Eje Central, cerca de la Alameda, toda la zona de Avenida Juárez y parte del Paseo de la Reforma, entre la Glorieta de Colón y la Avenida Juárez. Ahí estaban los edificios más altos que en esa época pues andaban en 10, 12, 15 pisos, quizás algunos en Reforma andaban entre, pues, no sé, cerca de los 17 pisos. Entonces, esos edificios fueron los que más vibraron.
En el 57 vibraron, se dañaron, y no es casualidad que en el 85 casi todos esos edificios sufrieron daños, desde el colapso total, colapso parcial y daños que requirieron a lo mejor la eliminación de pisos. En 85, aparte de estos edificios dañados, bueno, pues resultaron todos los edificios dañados se encontraron en la delegación Cuauhtémoc, en el centro de la Ciudad de México, en el primer cuadro, para ser precisos, ahí se generaron esos daños. Entonces hubo gran cantidad de edificios que resultaron dañados, pero bueno, aquí el problema es que el antecedente sísmico del 57 había pasado mucho tiempo. El 57 dejó unos datos que corrigieron, hicieron algunas normas de emergencia para el reglamento de construcciones de la época y se estimó que el 7.6 que tuvo en ese, 7.8 realmente que tuvo el terremoto del Ángel, era la escala que mayormente íbamos a vivir en la ciudad, ¿no? Nunca se pensó que iba a haber un sismo de mayores magnitudes. Y esto ocurre en el 85. Ese sismo llega con una mayor magnitud y provoca daños a edificios que cumplían muchos de ellos las normas, pero que esas normas se habían quedado, pues por no decir obsoletas, se quedaron sobrepasadas por la energía del terremoto del 85. Aquí estamos viendo en la pantalla algunas publicaciones de la época que hablan del desastre que ocurrió en el 85. Aquí vemos unos periódicos, un puesto de revistas muy de la época, donde vemos las portadas de los periódicos y bueno, con el horror, ¿no? Esto ya es del sábado 21 de septiembre, porque ahí vemos un periódico donde ya había ocurrido el segundo terremoto, que por lo regular se piensa que fue una réplica del primero, y no, como fue fuera del área de ruptura, fue un segundo terremoto que fue seguramente generado por el primero y a lo mejor aceleró una parte de la placa que se terminó de romper también, ¿no? Normalmente, y esto es información del Sismológico Nacional, ¿no? Entonces, bueno, hubo un segundo terremoto que causó caos, causó mucho miedo, esto fue en la noche, que terminó de derrumbar varios edificios y que muchos rescates que estaban en proceso, rescatistas que estaban en ese momento adentro de las ruinas tratando de salvar a alguien, pues muchos de ellos se perdieron desgraciadamente, ¿no? Entonces, Éxodo y Terror, una de las portadas de esa época, ¿no? Aquí vemos más periódicos de la época. Y bueno, en cuanto a la cuantificación de daños, esto es algo que nos interesa mucho. Se tiene contado que fueron 5.728 edificios los dañados, de los cuales el 47% tuvo daños menores, las fisuras se presentaron en 38% y los derrumbes parciales o totales fueron el 15%, que realmente es un número bastante grande porque se contabilizan 859 edificios que tuvieron algún derrumbe en algún nivel, pero muchos de ellos se colapsaron completamente. Y además estamos hablando de edificios de secretarías de Estado, estamos hablando de hoteles, estamos hablando de grandes hospitales como el Hospital Juárez o el Hospital General de México, ahí en el límite de la colonia Roma, de ese nivel, ¿no? Se perdieron. Hubo escuelas que cayeron también, ¿no? Pero bueno, ¿dónde se localizaron esos daños? En la delegación Cuauhtémoc se generó el 56%, que por lo regular en la ciudad siempre la delegación Cuauhtémoc donde más se registran daños, porque ahí estaba el lago de Texcoco en alguna época antes de que lo desecaran los españoles, y bueno, quedó un subsuelo tan malo que ese subsuelo amplifica las ondas sísmicas. Aquí cabe mencionar un dato del sismo del 57. En esa época se pensaba que los sismos no provocaban daños en la ciudad gracias a que teníamos un subsuelo que amortiguaba las ondas sísmicas. Y esto dicho por personas al nivel del constructor que hizo el edificio de la Nacional o del director del Colegio de Arquitectos de la época, ¿no?
se tenía esa percepción porque durante todo el siglo XX, la primera mitad del siglo XX, nunca, había habido gran cantidad de sismos, pero nunca habían generado daños. Eso creó una falsa idea de que estábamos protegidos contra los sismos y de que en la Ciudad de México no pasaban desastres como el terremoto de San Francisco de principios del siglo que destruyó esa ciudad, ¿no? Pero eso era completamente erróneo. Después del 57 se hicieron estudios y se dieron cuenta que en lugar de amortiguar, amplificaban las ondas. Y esas ondas que llegan con cierta frecuencia en 57 y 85, pues hicieron vibrar más a los edificios de 7 a 15 pisos. Entonces no es extraño que muchos edificios, como decíamos, del 57 se cayeron en el 85. Entonces, ¿cuál es el tipo de daños que normalmente encontramos en la ciudad? Y esto lo podemos ver en los 3 sismos más importantes de la ciudad, o sea, 1957, 1985 y el 2017, el 19 de septiembre, este tipo de edificios resultaron dañados en los 3 terremotos. Entonces, a ver, daños por sismos anteriores. Esto es muy común. Los edificios tienen un desgaste, los edificios sufren de humedades y no tienen mantenimiento, el tiempo también actúa contra ellos, pero sobre todo cuando en una zona sísmica los edificios van perdiendo fuerza. Entonces aquí vemos un edificio, el edificio Aztlán, que estaba en la avenida Juárez, en lo que es ahorita donde está el Hotel Hilton, el centro histórico. Ese lugar lo ocupaba el Hotel del Prado. Bueno, este edificio Aztlán estaba compartía en la misma esquina. Este edificio había sido dañado en el 57 y para 85 ya estaba en proceso de demolición y fue cuando llegó el sismo y lo derrumbó completamente. Pero este es un ejemplo de un edificio dañado anteriormente que sucumbió por un nuevo temblor. Los edificios de esquina, este es un factor importantísimo que hemos visto en los temblores de gran magnitud en la Ciudad de México. Los edificios de esquina tienen un factor importante porque las 4 fachadas que tienen, digamos que 2 son completamente cerradas. Aquí vemos este ejemplo. Vean el cerramiento, cómo está completamente rígido el muro de la colindancia. Pero las fachadas tienen muchos vanos, no son tan rígidas. Y al estar también confinadas con los edificios de cada lado, estos edificios se suelen torcer. Y el hecho de que se tuerzan es un factor que hace sufrir mucho a las estructuras, que si no están preparadas se suelen caer. Gran cantidad de edificios de los 3 terremotos cayeron por este factor. Es muy importante reconocer que el edificio de esquina es peligroso. No implica que todos se caigan, pero sí requieren un tratado especial cuando se construyan, ¿no? Golpeteo con colindancias es un factor vital. Aquí vemos una foto de la Suite San Jorge, en la calle de Londres, en la colonia Juárez. Aquí vemos este edificio, cómo se golpeó con uno de menor tamaño. Entonces, aquí lo que pasa es que se golpean los 2 edificios, pero el más bajo, digamos que le hizo un banquito al más alto. Justamente en la foto podrán ver que la parte donde se venció el edificio fue justo en la punta del edificio, en la arista del edificio vecino. Ahí vino el rompimiento. Ahí se ve claramente. Entonces, esto pasa por no respetar la distancia con las colindancias de los vecinos, ¿no? Eso es un factor importantísimo que también genera muchos daños. Otro efecto importantísimo en los sismos, este también se dio mucho en el terremoto de San Francisco, en el terremoto de la Bahía de San Francisco. Ustedes recordarán cuando había una serie mundial en los años 80 que cuando iba a empezar el partido, un terremoto que tiró un viaducto, una vía elevada, se llamaba el viaducto Nimitz. Muchas casas de San Francisco cayeron por este efecto. El piso blando es un efecto cuando un edificio, la planta baja la deja para estacionamientos, que tiene puros muros, columnas. Cuando el resto del edificio tiene muros de carga, está completamente cerrado y
el piso blando queda entre la solidez de la parte de arriba del edificio y el suelo. Entonces, lo que viene siendo el estacionamiento en la planta baja actúa como un fusible. Entonces, es la parte más fácil de romper. Entonces, muchos edificios, esa parte es donde se rompen y tienden a sentarse, como vemos en la foto. Estos son los departamentos Xocongo, muy cerca del centro, que hubo un elevado número de víctimas. Ahí vemos dos de los edificios que se sentaron y que provocaron graves daños. Este también es un factor clave en la generación de daños por sismo en la Ciudad de México. Efecto de columna corta, este es un efecto de ingeniería muy conocido, que suele verse mucho en las escuelas. Como podemos ver aquí en las fachadas, vemos las columnas que están en fachada, que muchas veces se les ponen unos pequeños muros donde van las ventanas, pero a veces esos muros atrapan a la columna. La columna está diseñada para que se mueva y vibre libremente, pero si le ponemos en la parte de abajo, a la mitad de la columna, unos muros que impiden su movimiento, entonces la energía no se disipa y lo que pasa es que la columna sufre un rompimiento. Es un efecto parecido al que los edificios sufren cuando las colindancias son de distinta altura y están muy pegados, pues pasa lo mismo. Entonces esto generó daños en muchas escuelas, ¿no? Y es un efecto que hay que tener mucho cuidado de no cometer en zonas sísmicas. Otro efecto importante de generación de daños, la estructura con baja resistencia lateral. Esto es muy visto en mercados, en fábricas industriales, en bodegas, en cines, donde vemos grandes salas que tienen grandes claros, pero los refuerzos por lo regular no son simétricos, digamos, para los dos lados. Por lo regular tienden a fallar en alguno de los sentidos, que por lo regular son los laterales, ¿no? Digamos, perpendicular al eje principal del edificio. Entonces, estos suelen caer. Aquí vemos un edificio, los Cinemas Frontera, en la calle de Frontera, precisamente, en la colonia Roma. Este es un caso de un cine que cayó. Hubo un teatro muy famoso de la época que también cayó, que se llamaban los teatros, estaba en la colonia Roma, los televiteatros. Esos teatros son los que también cayeron. Y en 57 hubo otro cine enorme, muy conocido por la cercanía que tenía con el Monumento de la Revolución, que se llamaba el Cine Encanto, que sufrió lo mismo que estamos viendo en la foto, ¿no? Pero fue de 1957, ¿no? Hundimientos diferenciales, sabemos que el subsuelo de la ciudad es muy malo. Entonces, muchos edificios que no tienen cimentación profunda, que atraviese la capa suave del subsuelo y se pose en la capa dura del terreno, pues hay muchísimos edificios que por su tamaño sería muy caro, ¿no? No se contempló, además fueron edificados antes de 85, se minimizó un poco el riesgo, entonces estos edificios pues tendían a hundirse, ¿no? Aquí vemos estos dos edificios cómo se hundieron, más o menos el hundimiento que podemos ver ahí, pues anda rondando entre 70 y 90 centímetros lo que se hundió, ¿no? Esto fue en la calle de Durango, esquina Mérida. Los hundimientos diferenciales también se han acrecentado por la extracción de agua del subsuelo, esto es importante. El sobrepeso, esta es una foto que habla por sí misma. Vean la cantidad de costales de azúcar que tenía este edificio que pertenecía a una dulcería que se llamaba La Giralda. Esta estaba en la calle de Chimalpopoca, allá muy cerca del centro. Ustedes han de acordar de Chimalpopoca. Esa calle es donde estaba también un edificio que tenía unas fábricas textiles que cayó en el 19 de septiembre de 2017, que incluso hay videos del momento en que se derrumba esa dulcería. Lo recuerdan que tenía una antenita en la fachada. Era la misma calle de Chimalpopoca. Entonces, no nos extrañan este tipo de cosas porque no son coincidencias. Son sismos de cierta magnitud en una zona donde estaba el lago, en suelo suave, y bueno, pues no es casualidad que haya calles que compartan derrumbes en distintos eventos, ¿no?
Un ejemplo clásico de esto que les comento, de una calle con daños, pues es la avenida Álvaro Obregón en la colonia Roma. En 1957, ahí se cayó un edificio de esquina, que además era nuevo, un edificio de departamentos que se llamaban los departamentos Frontera, cayó completamente. Era la esquina de Álvaro Obregón y Frontera. Ahí se generaron la mayor cantidad de víctimas del sismo 57, fue en ese lugar. Luego en 85 hubo varios edificios que tuvieron daños en Álvaro Obregón. Y luego el 19 de septiembre de 2017, ahí cayó el edificio de Álvaro Obregón 286, aquellas oficinas, que fue el edificio que más víctimas tuvo. Entonces, para que vean, es la misma zona, la misma calle, con daños siempre, ¿no? Ese es el problema de estar en un subsuelo tan malo. La subutilización de edificios es otro efecto importantísimo, porque, para poner un ejemplo, vemos aquí la foto, este es el edificio Topeca, en la calle de Avenida del Taller, casi con la calzada de Tlalpan, es la zona de las costureras, muy conocida en 1985 por lo ocurrido ahí. Este edificio Topeca era un edificio de fábricas textiles que tenían maquinaria, tenían toneladas de tela, tenían muchas personas trabajando en su interior, y además las máquinas pues generan vibraciones. Es muy probable que este edificio, porque eso pasó en edificios vecinos donde estaban otros talleres, que no fueron construidos para esta actividad. Seguramente eran edificios de oficina que fueron adaptados. Entonces sus estructuras no soportaron el sismo. Entonces aquí vemos lo que pasa, ¿no? Cuando un edificio que no fue diseñado para cierta actividad, lo sobrecargamos en una zona sísmica y este es el riesgo de que terminen así, ¿no? Luego los edificios con planta triangular, estos sufren también del efecto de esquina, que es típico de este tipo de edificios. Aquí vemos uno, el edificio General Electric, que estaba en la calle de Insurgentes, esquina con Monterrey. Era un predio con forma de triángulo, porque era la esquina donde la avenida Monterrey, que viene en diagonal, cruza Insurgentes. Actualmente ahí hay un parque, no se volvió a construir. Pero si se fijan, la gente que conozca esa zona, si están entre la glorieta de Insurgentes hacia el viaducto Miguel Alemán, hay varios predios que tienen esta forma. Bueno, después de 85, prácticamente todos los edificios que estaban en esos predios o se cayeron, o tuvieron daños importantes, o tuvieron que ser demolidos, o les tuvieron que quitar pisos. Un día que anden por ahí, fíjense, y vean la cantidad de parquecitos o de estacionamientos que ocupan esos predios, estacionamientos así al aire libre, porque nunca se volvió a construir ahí, ¿no? Porque son sitios que generan problemas en las estructuras, y más cuando fueron construidas con un código de construcciones que no contemplaba que un sismo de esta magnitud llegara a la ciudad, ¿no? Entonces, daños por edificio vecino, ese es un efecto muy común también. Igual cuando edificios están muy cerca uno de otro, suelen golpearse entre sí, o a veces si uno de ellos se llega a derrumbar, pues puede afectar al de al lado, ¿no? Las gráficas que estamos viendo aquí en esta plantilla, vemos al conjunto Pino Suárez en su estado original y vemos como una de las torres altas de 22 pisos, que de hecho fue el edificio más alto que cayó en 1985 en la Ciudad de México, literalmente aplastó a una de menor tamaño que pertenecía al mismo conjunto. Estos estaban en José María Pino Suárez y Izazaga. Este es un edificio célebre porque hay unas tomas aéreas y todo de la época donde se ve impresionante el derrumbe. Era espeluznante ver edificios de ese tamaño que se hubieran caído, ¿no? Lo que nunca se comenta es que debajo de las ruinas del Alta estaban las ruinas de la Chaparrita, que era un edificio de unos 10, 12 pisos más o menos, comparado con el de 22, ¿no? Entonces este edificio lo cubrió completamente. Estos edificios me llama la atención que eran de estructura de acero, completamente estructura de acero, eran marcos de acero que cayeron por lo regular en los sismos
en los 3 sismos importantes que ha tenido la Ciudad de México, las estructuras han salido bien libradas. Pero bueno, se tiene la teoría de que la torre alta que cayó fue porque en esos edificios había juzgados y esa torre albergaba en los pisos superiores a los archivos, que además estaban colocados asimétricamente, estaban de un solo lado del edificio. Entonces, eso cambió las especificaciones del diseño y con la magnitud del sismo, pues se vino completamente abajo, ¿no? Llevándose al vecino. Entonces, es un ejemplo clásico de daño por edificio vecino, ¿no? Luego los edificios alargados, aquí vemos la vocacional 5 del IPN, que está muy cerca de Eje Central, o estaba, fue reconstruida, pero este edificio fue demolido. Y miren, aquí sufrió de varias cosas, o sea, tenemos un edificio muy largo que seguramente tenía piso blando. Ese edificio es muy probable que solo tenía columnas y no tenía muros en la planta baja, y además seguramente le faltaron refuerzos y el sismo pues hizo que se sentara, ¿no? Todos los edificios largos tienden a fallar de esta manera, ¿no? Y más cuando el sismo llega por el lado débil, ¿no? Aquí vemos otro efecto más, los diseños arquitectónicos no aptos para zona sísmica. La foto que estamos viendo pertenece a 2 torres que estaban en la calle de Tehuantepec número 12 en la colonia Roma. Esto estaba en la esquina prácticamente de Cuauhtémoc, a la altura de donde está el centro médico. Entonces, el multifamiliar con Juárez también estaba a 2 cuadras de este sitio. Aquí lo importante de esto es que estos edificios eran completamente nuevos, fueron inaugurados en 1985 y sin embargo con el terremoto se vinieron completamente abajo, lo que causó que los pocos sobrevivientes que lograron permanecer con vida de ese edificio, y lo hicieron porque no estaban dentro de ellos, creo que ahí hubo 1 o 2 rescates de gente con vida, pero el 95% de la gente que vivía en ellos ya no salió, ahí murió. Todos los pocos sobrevivientes pues realmente fueron a la Procuraduría y levantaron demandas contra la constructora, porque cómo era posible que un edificio nuevo se hubiera caído. Que este es otro efecto más que hemos visto en los 3 sismos importantes en la ciudad. Decíamos del departamento de la esquina de Frontera y Álvaro Obregón, que cayó en el 57. Ese edificio tenía 6 meses de haber sido inaugurado, cayó completamente. Este de aquí es un ejemplo de un edificio nuevo que cayó. Y en 2017 también pasó. A pesar del reglamento de construcciones tan rígido que tiene la Ciudad de México, en 2017 un edificio que se llama el Residencial San José, en Calzada de Tlalpan y Municipio Libre, es un edificio que tuvo un derrumbe parcial y donde fallecieron 2 mujeres que trabajaban en uno de los departamentos. Ese edificio tuvo un derrumbe parcial, pero lo increíble es que fue vendido como una estructura antisísmica, fue un edificio construido en pleno siglo XXI. Ese edificio tenía meses de haber sido inaugurado, con técnicas modernas, y sin embargo se fue al suelo. Entonces, fue el único caso en 2017 de un edificio nuevo, pero bueno, ahí nos demuestra que seguimos siendo vulnerables. Luego, la falta de mantenimiento y modificaciones interiores es un efecto también muy importante en la generación de daños. Aquí vemos al edificio Nuevo León, que podríamos considerarlo como la zona cero del terremoto de 1985. Pero hay una historia muy particular. Este edificio era un edificio de 150 metros de largo por 13 pisos de altura, pero estaba dividido en 3 módulos. Y no era el único en Tlatelolco. Habría de estos por lo menos otros 8 más, de idéntico tamaño, que no sufrieron daños. Pero este edificio tuvo en particular el problema, desde que lo terminaron a construir, sufrió hundimientos diferenciales por el tipo de suelo. Hubo que meterle pilotes de control para tratar de enderezarlo, pero después esos pilotes, por la falta de mantenimiento, no podían ser utilizados y los edificios
a pesar de todo, seguían sufriendo inclinaciones, pero dos de estos módulos se inclinaron de manera de que se tocaban entre ellos. Entonces hubo protestas de los inquilinos, protestas de la gente de Tlatelolco, porque se sabía que había mucho peligro con estos edificios. Se hizo un peritaje y se demostró que tenían que enderezarse para recuperar su verticalidad y no se tocaran en caso de un sismo que llegara perpendicular al eje del edificio, porque esa es la parte que, aunque teóricamente sería la más fuerte, sin embargo, con dos edificios que se tocaran, pues no iban a permitir su movimiento libre, lo que provocaría que se golpearan entre ellos, y fue lo que pasó, ¿no? A falta de mantenimiento de los pilotes, no se pudo enderezar, el sismo hizo que se golpearan entre ellos, causando el daño que vemos, ¿no? Pero además este edificio, cuando se hicieron peritajes, se sabe que los mismos inquilinos también hicieron algunas modificaciones, muchas veces para hacer una sala más grande, a unir una recámara con la otra, unir dos departamentos. La gente suele alterar elementos estructurales sin una supervisión y esto provoca daños, ¿no? Quizás no fue la causa de que se cayeran, realmente estos edificios se cayeron por el golpeteo entre ellos, pero sí fue importante y sí se ha visto que en otros lugares puede causar daños el alterar elementos estructurales que fueron diseñados para una construcción, ¿no? Esos elementos no se pueden tocar y menos sin supervisión. Para algo están ahí, ¿no? Entonces, vamos a pasar a una parte interesante que siempre gusta en estas pláticas, que nos trae recuerdos realmente funestos, pero que es importante, ¿no? Para conocer de los riesgos de esto, que son los edificios afectados. Aquí vemos la esquina que les comentaba al inicio de la plática. Vemos al Hotel del Prado, donde actualmente está el Hotel Hilton, Centro Histórico, y en la esquina ahí vemos el edificio Slam que se derribó en 85 y que había sido dañado en 57, ¿no? Enfrente de ellos estaba el Hotel Regis. Que aquí tenemos, este es el estado original del Hotel Regis. Es una foto más o menos por los carros de los años 40, más o menos. 40, 50, pero bueno, ya vemos al Hotel Regis prácticamente con la apariencia que tenía cuando llegó el 85, ¿no? Este inmueble que vemos en la esquina, que dice arriba Hotel Regis, en la marquesina, abajo dice Capri, que era un cabaret que estaba dentro del hotel. Este edificio fue digamos que la última adhesión que tuvo el hotel, que había sufrido, desde que fue construido para un periódico, había sufrido gran cantidad de cambios. Digamos que iban alterándolo, iba formándose la imagen del hotel, pero no era una estructura única, eran como pegotes, como varias estructuras que se utilizaron para generar el hotel. Y esta de la esquina, esa es la palabra clave, esquina. Acuérdense lo que pasa con edificios de esquina, que además aprovechó un basamento viejo. Entonces la estructura de arriba no continuaba su estructura hasta el piso, sino que usó un basamento anterior y se colocó esta parte arriba. Entonces no fue extraño que además por su altura, que fue de los edificios que más vibraron, esta parte cayó y quedó así. Se vino completamente abajo el Regis. Pero además este hotel en la parte de atrás tenía unas calderas porque alimentaban a las cocinas, pero además este hotel tenía unos baños de vapor muy famosos donde gente de la política y de la artisteada y todos solían ir ahí a los baños famosos. Esas calderas se explotaron y derrumbaron la otra parte, la parte vieja del hotel que podemos ver aquí al costado de la imagen, en esta parte. Esto fue causa de la explosión que generó un incendio que además terminó todo. Esta es la imagen más famosa del 85, porque este reloj que está aquí se quedó marcando la hora del embate del terremoto.
Entonces, digamos, esta es una imagen fantasmal, ¿no? Es importante mantener la memoria de lo que ocurre en la ciudad. Lo que ahorita es un jardín con árboles, conocido como la Plaza de la Solidaridad, que pues, mucha gente que no vivió el 85 lo ve como un parque más, pero bueno, detrás de él está esta imagen fantasmal que siempre va a estar ahí, ¿no? La gente sensible quizá podría sentir que algo ocurrió porque ahí murieron cerca de 100 personas. Y bueno, esto fue lo que provocó el que naciera el parque, pero bueno, estos fantasmas ahí quedan, ¿no? El edificio de Nuevo León, que hablábamos ahorita, un edificio de marcos de concreto, platicábamos que se golpeó, aquí murió mucha gente, más o menos se sabe los nombres de cerca de 500 personas que fallecieron aquí, pero para los vecinos, ellos cuentan más o menos 1,000 los muertos en este edificio. 1,000 nada más en este edificio. Imagínense la magnitud. Este edificio es muy conocido porque de aquí se hicieron famosos los topos. Aquí estuvo Plácido Domingo buscando a sus familiares. Y una vez que los encontró, se quedó a ayudar a la gente del edificio. De aquí surgieron historias de sobrevivencia fantásticas que ocurrieron aquí, pero pues también hubo mucho dolor, hubo familias completas que perdieron la vida aquí, ¿no? Entonces digamos que este es el epicentro, la zona cero del 85. Es una foto famosa, ¿no? De el embate del terremoto en el Nuevo León. Televisa Chapultepec, este es un edificio importante. Aquí murieron cerca de 85 personas. Pero bueno, este edificio es uno de los dos que cayeron en el conjunto de Televicentro, lo que era antes Televicentro, ahí en la avenida Chapultepec y Niños Héroes. Este que tenemos a la derecha, este edificio, fue dañado en el 57. Entonces, en el 85, pues no extrañó a nadie que este se viniera completamente abajo. Este de aquí era un estudio, era parte del estudio. Ajá. Este se mantuvo en pie, pero este de al lado cayó. Y aquí vemos una imagen de ese sitio, ¿no? Así quedó ese edificio. Pero no fue el único. Del otro lado, hay otro edificio que tenemos aquí su derrumbe, que es donde estaba el Canal 5. Esta era la esquina de Fray Servando y lo que viene siendo Niños Héroes, que es la continuación de Valderas. Esa esquina, ese edificio también había sido dañado en el 57. Tenía la peculiaridad de que arriba estaba una de las enormes antenas que pertenecía al Canal 5, que tenía Televisa. En ese entonces tenía 3 antenas. Ahorita nada más tienen una. Este edificio cayó, pero ya se sabía que había tenido un hundimiento diferencial, se había inclinado ese edificio con todo y torre. Eso ocurrió en el 57. Entonces, pues no extraña que en el 85, siendo el mismo edificio y seguramente con un arreglo deficiente de su estructura, se vino para abajo. En este lugar es donde estaban transmitiendo el noticiero de hoy mismo, famosísimo porque es el único video en vivo que existe sobre el terremoto. Es el único que hay. Estaban en ese edificio y milagrosamente los periodistas sobrevivieron, pero no el encargado, el redactor del noticiero, que se llamaba Ernesto Villanueva. Él sí falleció en este derrumbe. Multifamiliar Juárez, hablábamos de daños en edificios que habían tenido afectaciones en otros sismos, pues este es un caso típico. Este multifamiliar en la colonia Roma, también una zona que tiene problemas de subsuelo, fueron construidos a principios de los 50 unos edificios multifamiliares. Aquí vemos unos de ellos que andaban rondando los 8 a 10 pisos de altura y que en 1957 en uno de ellos las escaleras cayeron. Aquí podemos apreciar esta columna de escaleras que está aquí, cayó completamente al suelo del edificio B2. Cayó completamente a tal grado de que hubo que bajar a la gente del edificio mediante escaleras telescópicas de bomberos y usando cuerdas de andamios y todo esto para que pudieran bajar, que esta se fue completamente abajo. Este edificio había sido este inmueble,
multifamiliar, había sido dañado en 57, y bueno, llega el 85 y causa graves daños. Este edificio que vemos aquí fue un edificio que cayó con el segundo terremoto del viernes en la noche. Había reportado daños graves del jueves 19, fue evacuado, pero al día siguiente fue cuando colapsó y quedó de esta manera, ¿no? Una gravedad del desplome de este edificio, ¿no? Pero bueno, aquí podemos ver que el trabajo que se hizo para fortalecer las escaleras, pues lo hicieron muy bien, porque ahora sí quedaron de pie, ¿no? Ahora lo que se cayó fue el resto del edificio. Aquí vemos una imagen del estado original. Estos edificios, bajitos de la izquierda, eran los edificios de tipo C, que eran 4 y que tenían la cualidad que debajo de ellos pasaba una avenida que se llama Orizaba. Es una avenida que cruza toda la colonia Roma y empezaba justo aquí en el multifamiliar y pasaba debajo de ellos. El del lado de derecho es el edificio A, que era el edificio más alto del conjunto. Entonces aquí vemos a los edificios C y la avenida que tenían abajo. Entonces, fíjese las condicionantes que tiene este edificio. El número de pisos lo hacía vulnerable ante sismos de la costa por la altura. Luego son edificios que, si se fijan, tienen puras columnas en la base, puras columnas. Aquí puede haberse provocado un efecto de piso blando. Y para sumarle, tenían debajo de ellos un túnel vehicular. Entonces, podemos pensar que de entrada la base de este edificio pues estaba comprometida, ¿no? Y luego edificios un poco largos, ¿no? Y así terminó uno de ellos. Este es el edificio C4, que sufrió un desplome completo y que tomó la vida de muchas personas que vivían en ellos. Los otros 3 quedaron de pie, pero tuvieron que ser demolidos. Todo se demolió, incluso la calle, en ese punto, volvió a ser rellenado el paso a desnivel y actualmente es un paso a nivel de la calle, ¿no? Conjunto Pino Suárez, ¿se acuerdan que hablábamos de este? Esta es la torre grande, la vemos, torre de acero. Esta es la torre que falló y que cayó sobre esta, cubriéndola completamente. Imagínense ustedes haber visto esto en el momento en que se cayó. Hubiera sido una locura. La gente que vio esto de haber dicho, este es el fin del mundo, porque ver unos edificios de este tamaño caer durante un sismo, ha de haber sido una experiencia aterradora. Miren, aquí lo vemos. Aquí vemos la estructura del edificio, el paso vehicular de Fray Servando. Aquí abajo está la torre chica, aquí la vemos. Y esta es la torre grande, que además cayó sobre el paso de desnivel, tomando su forma y aplastando los autos que circulaban por ahí. Esta es otra toma, aquí vemos la estructura de acero y los incendios, ¿no? Los inevitables incendios que se provocan después de un derrumbe. Miren la toma aérea. Esta es la avenida Pino Suárez, que un poco más adelante se vuelve Tlalpan. Este es Fray Servando. Y aquí están el conjunto Pino Suárez. Este basamento se conservó. Arriba de este basamento ahorita hay una plaza comercial Pino Suárez, que es donde reubicaron a varios ambulantes del centro y les dieron esa plaza, ¿no? Ahí hay una plaza comercial que aprovecha este basamento que está aquí, pero los edificios tuvieron que ser borrados, ¿no? Tuvieron que ser completamente demolidos. El Hospital General de México es otro edificio importantísimo, porque lo perdimos cuando más lo necesitábamos. Este es un conjunto que se mantiene actualmente allí en la avenida Cuauhtémoc y que tenemos esta toma aérea, ¿no? Aquí podemos ver claramente el estacionamiento que aún se conserva. Este edificio de acá se conserva aún, pero cayeron 2 de sus edificios. El de abajo es el de ginecobstetricia, que cayó completamente. De aquí surgieron varios rescates con vida, entre ellos los famosos bebés milagro. Salieron de este edificio. Y del lado derecho aquí tenemos la residencia médica. Aquí los residentes médicos, aquí tenían sus departamentos, es donde dormían, y aquí varios de ellos fueron atrapados, muchos de ellos perdieron la vida
cuando este edificio cayó, ¿no? Era un edificio también de una altura que estaba en el rango de 7 a 15 pisos. Entonces, como sabemos, vibró más y cayó. Esta es una toma a suelo del edificio de ginecobstetricia. Esta es otra toma del mismo edificio, pero vemos las escenas, ¿no? El hospital, los voluntarios, los scouts, el mismo personal que sobrevivió del hospital, atendiendo y buscando víctimas, ¿no? Luego tenemos al CONALEP, el famoso CONALEP, aquí en el estado, en esta foto de 1963, aquí está señalada con una flecha, aquí lo tenemos, es este que está aquí al lado derecho, este de aquí. Este es la Avenida Juárez, este de aquí es el edificio el edificio El Moro, donde está la Lotería Nacional, y aquí lo tenemos. Aquí tenemos el famoso edificio que en alguna época fue de Pemex y luego fue de la CONASUPO, que actualmente está abandonado, ¿no? Entonces, en ese lugar, el edificio, aquí lo tenemos, se vino abajo uno de los lados del edificio, porque este edificio eran como 12 edificios unidos, en el que en medio tenían un patio abierto. Entonces, se podía entrar por cualquiera de las dos calles. Entonces, el de esta calle, que además nos acordamos porque ahí estaba un cine que se llamaba el Palacio Chino, este lado es el que cayó y que es donde estaba el CONALEP. Aquí gran cantidad de estudiantes perdieron la vida. Hubo rescates legendarios. Aquí estuvo la Pulga, aquel corredor de maratón que venía aquí a la Ciudad de México a inscribirse en maratón y a comprar sus mercancías, que lo agarró el sismo en Calzada de Tlalpan. Se hizo muy famoso porque aquí obtuvo un rescate de un estudiante. Fue en este lugar, ¿no? Increíble que alguien saliera con vida de esto. Aquí vemos otra toma y vemos al fondo la marquesina del Palacio Chino. Y aquí vemos la magnitud del derrumbe. Un edificio de concreto, como pueden ver. Y esta es una toma actual. Ese terreno no se ha ocupado, es un estacionamiento a cielo abierto. Cada vez que ustedes anden en el centro histórico, o en la colonia Roma, o en la colonia Juárez, y vean un estacionamiento a cielo abierto, ¿sí? Eso nos habla de que ahí hubo un edificio que cayó en el terremoto, que muchos de ellos, por alguna razón, no se ha vuelto a construir, pero bueno, todos esos huecos es porque ahí cayó un edificio. Entonces, si un día con ojos curiosos los cuentan, van a ver la cantidad de lugares que recibieron daños en el 85. Miren, esta es una comparación del 85 y de ahora de la misma calle, ¿no? Ahí vemos el edificio del SAT, la Torre Prisma del lado derecho, y del lado izquierdo la Torre del Caballito, que para el 85 ya estaba en proceso de construcción. Yo creo que ya tendría para esa época la columna, el núcleo central de donde se ponen los servicios de concreto. Yo creo que ya andaba rondando los 12 pisos, por ahí andaba en esa época. Luego el edificio de Tehuantepec, platicábamos al principio de esta charla. ¿Se acuerdan de estas dos torres nuevecitas que cayeron? Bueno, pues este es el edificio de Tehuantepec. Luego el Café Superleche. Este es el estado del Café Superleche, un edificio de 5 niveles que, como podrán ver, era un edificio de esquina. Las dos fachadas que no vemos, completamente cerradas y rígidas, y está llena de vanos. Estos edificios se tuercen, sufren torsiones que ponen en riesgo. Lo peor que le pueden hacer a una estructura es que la tuerzan. Si no tiene el refuerzo suficiente, esas torsiones pueden generar derrumbes. ¿Qué es lo que le pasó a este edificio? En la parte de abajo había locales comerciales, pero el más famoso era un café. Aquí lo vemos aquí abajo, que se llamaba La Superleche, un edificio muy conocido en el centro por ese café. Y así quedó en el 85, se vino completamente abajo. Este edificio, además, tenía también estructura de acero.
Yo creo que era una estructura compuesta, concreto con acero, pero bueno, se vino para abajo y atrapó a mucha gente que estaba en el restaurante y que estaba en los departamentos. Miren, este es un rescate, una toma cercana, una foto que me encanta esta imagen, tomada por los bomberos. Aquí vemos a los bomberos trabajando, rescatando un cuerpo de las ruinas que además sufrieron un incendio. Y los soldados que en ese entonces pues no eran muy participativos, que digamos, ¿no? No hablo de todos, hubo elementos que hicieron su parte, pero en general el ejército se dedicó a ver nada más, ¿no? El Hospital Juárez, hablábamos de hospitales dañados en el peor momento. Este Hospital Juárez tenía la característica de que el hospital original aprovechó el convento de San Pablo en un edificio colonial. Esto estaba ubicado a 2 cuadras del conjunto Pino Suárez. Este edificio era un edificio colonial hecho de piedra, que además, al ser de baja altura y tener muros gruesos, todo el sistema de carga era parte de muros gruesos, de piedra y de baja altura, no sufrió ningún daño. A diferencia de la torre que vemos acá, esta es la torre original del Hospital Juárez. Esta torre fue construida a principios de los años 70, ¿ah? Y esta torre es la que sucumbió al terremoto. Tenía 13 niveles. Volvemos a hablar, la altura y la frecuencia del sismo tienen una relación importantísima. Entonces, este edificio, al moverse más y al vibrar más, se vino para abajo, pero cuando estaba lleno de doctores, enfermeras, intendencia, pacientes, visitantes, gente de seguridad, todo tipo de gente. En este lugar, yo creo que fue de los sitios donde más gente pereció, en una torre pues, que ya era de la época moderna y que sin embargo cayó tomando la vida de muchas personas. Miren, este es un detalle de la enorme destrucción que hubo en este lugar. Aquí hubo rescates con vida y de aquí también salieron varios bebés con vida. De aquí se rescataron también varios de los niños milagro. Una de ellas la conozco, se llama Sara Valencia Corona, una mujer que vive actualmente en Tlaxcala y que ella nació a las 5 de la mañana del 19 de septiembre del 85. Ella estaba con su mamá, o bueno, seguramente en los cuneros, cuando cayó el edificio. Tenía 2 horas de haber nacido y se vino el edificio completamente abajo. Ella evidentemente perdió a su madre, pero fue rescatada 9 días después del terremoto. Increíble que haya sobrevivido, con 2 horas de vida, de haber nacido, ¿no? Este es otro lado del mismo hospital, de la torre de hospitalización, ¿no? Aquí vemos un detalle, ¿no? Cómo vemos la estructura de concreto completamente destruida, que está rodeada por el antiguo convento, y como podrán ver no tiene ni fisuras, las fachadas están completamente, el techo de este lado del edificio colonial está completo, las cornisas, todo está completo, no tiene ni fracturas, ¿no? A diferencia de este edificio más moderno. Este es otro detalle de la caída del Hospital Juárez. Ahí vemos las traves, vemos las losas que se hicieron como si estuvieran construidos con galleta María, ¿no? Este es un detalle muy famoso de los túneles, ¿no? Cómo subían, escarbaban un túnel, se metían ahí los voluntarios, los rescatistas, y sacaban a gente, ¿no? Había un puesto ahí de rescate que tenía los doctores listos para recibir gente, pero fue una impresión grandiosa el que varios bebés salieran con vida de ahí, ¿no? Esa es una toma aérea del mismo sitio, ahí vemos la torre, ¿no? Aquí está la torre de hospitalización, rodeada de los edificios coloniales. De hecho, estaba tan cerrado el lugar donde estaba la torre que tuvieron que tirar parte de un edificio para poder meter la maquinaria y las grúas que vemos aquí, porque no había ni por dónde entrar. Este es un edificio clásico del 85. Es la Secretaría de Comunicaciones, ahí en Lázaro Cárdenas y Xola, este edificio que recuerdan bien por los murales. Un edificio también con una forma irregular, tiene una forma en T,
que por su altura resultó dañado por el terremoto. Este lugar perdió los pisos superiores. Aquí vemos cómo incluso los pisos superiores se fueron hacia el suelo, ¿no? Imagínense cómo vibró este edificio. Estas alturas eran las que más se movían. El edificio de atrás, que es la torre de telecomunicaciones de mayor altura, no sufrió daños. Sufrió daños muy leves, pero que no meritaron que detuviera su actividad, ¿no? Por ser un edificio más alto. Eso lo protegió, la altura de ese edificio lo protegió en contra de sufrir daños. Eso pasó también en edificios como la Torre Latinoamericana, como el Hotel de México, como la Torre de Mexicana, la Torre de Pemex, que ya estaban construidos en esa época, ¿no? Que también su altura les ayudó para soportar mejor el sismo. Evidentemente, pues tienen unas cimentaciones profundas, tienen una cimentación que es la que las liga al suelo y tienen unas estructuras muy fuertes, ¿no? Pero bueno, la altura tuvo mucho que ver para que no tuvieran más daños. Este es otro lado, vean los daños impresionantes que recibió las fachadas con los murales, ¿no? Esos murales que se trataron de rescatar. Pero además este edificio recibió un trabajo para recuperarlo. Se trató de rescatar los murales en lo mayor posible, sí fueron mutilados, pero el edificio regresó a la actividad y se utilizó por varios años más, hasta que llegó el sismo del 19 de septiembre de 2017, que lo dejó así. Esta foto la tomé ese 19 de septiembre por la tarde, en un recorrido que hice. Primero vemos aquí cómo la pérdida de varios de sus niveles, aquí es evidente cuántos niveles perdió después del 85. Aquí vemos la mutilación que sufrieron sus murales, aquí es muy evidente lo que se alcanzó a rescatar de sus murales. Pero este edificio volvió a ser dañado. Justamente el subsuelo de este lugar, yo creo que tiene mucho que ver, también está en la zona del antiguo lago, un subsuelo que es muy fangoso, muy cargado de agua y muy compresible. Le generó problemas este edificio. Y ahora vean cómo quedó después del 17. Vean cómo está colgado para un lado. Esta torre del lado izquierdo, si ustedes se paran actualmente, se nota la inclinación hacia la izquierda, pero de este lado el edificio sufrió un hundimiento y una inclinación, pero para el lado contrario. Es claro, aquí vean cómo está completamente deforme. Este edificio no se sabe qué se va a hacer con él. Yo creo que no está, ya desde 2017 no ha entrado en funciones, debe estar vacío, pero no se ha demolido. Ha habido anuncios de que se demuele, pero no lo han hecho. Yo supongo que la razón principal es los murales. Esos murales no se pueden perder. Entonces, no sé qué decisión se vaya a tomar, pero ya vieron. Daño previo por sismo. Aquí vemos un ejemplo claro de afectaciones, otra vez por un sismo nuevo, ¿no? Otro edificio, secundaria número 3 Héroes de Chapultepec, un edificio de concreto y ladrillo de 4 niveles. Aquí vemos la entrada de la escuela. Está, porque fue reconstruida, está en la avenida Chapultepec, muy cerca de la glorieta de Insurgentes, pero hacia el centro, pasando por debajo de Insurgentes, lo encuentran del lado izquierdo. Y esta es la escuela, es un edificio muy largo que abarcaba realmente, pues, cerca de 50, 70 metros quizás de largo. Entonces ya sabemos que los edificios de escuela alargados suelen sufrir en los sismos. Seguramente esta escuela presentó el efecto de columna corta y bueno, se vino completamente abajo, ¿no? Aquí vemos una toma aérea y algunas tomas de las personas que resultaron lastimadas y los estudiantes salieron heridos de este edificio. Que vemos del lado izquierdo, vean, es un edificio completamente largo. Vean las estructuras de las escaleras, ¿sí? Cómo se vinieron abajo también.
Pero aquí hay una cosa importante. El patio está al fondo. Entonces, para poder salir durante un evento complicado como es un sismo y poder salir a la calle, forzosamente tenían que pasar debajo del edificio. Eso provocó que 7 alumnos y una madre de uno de ellos fallecieran en el momento que lo iban atravesando. Si se hubieran quedado aquí en el patio, hubieran sobrevivido, pero realmente esto es un ejemplo del desconocimiento de la época, de la poca experiencia contra los sismos. Entonces, esto derivó en una revisión antes de reconstruirla para hacer esto. Esta es la misma escuela, pero actualmente. Ahora, la escuela está construida al fondo del patio, dejando la entrada libre. Eso es algo que se debió haber hecho desde que se construyó, pero bueno, esto fue antes de 85, seguramente la lección sísmica del 57 ya estaba olvidada, y esto se construyó al fondo del patio. Entonces, ahora ya tienen más protección los alumnos, ya tienen salida libre a la calle y seguramente este edificio tiene mejor refuerzo y se provoca en 2017, funcionó porque no presentó ningún daño. Miren, esta es la escuela, aquí vemos la salida, aquí vemos el edificio al fondo y vemos una vía libre hacia la calle. Este es el edificio de departamentos de la calle de Orizaba y Zacatecas. Este es un edificio que yo vi en vivo. Yo creo que fue de las cosas más impresionantes que yo vi en el 85, pero esto fue 2 meses después, porque yo en esa época estaba en la secundaria y vivía al sur de la ciudad, y entonces mi experiencia con el 85 fue por lo que vi en la tele, y bueno, aparte de vivir los 2 terremotos, pero en una zona donde no hubo grandes daños. Entonces, 2 meses después, yo me acerqué con mi familia para hacer un recorrido por la Roma que en ese entonces estaba despoblada. De noche no veían nadie en la calle y nos encontramos con este edificio que justamente en la planta baja, bueno, tenía una especie como de sótano. No, era la planta baja. La planta baja, al inclinarse, se hundió y entonces veían los carros abajo, estacionados, se veían en la parte de abajo, y aquí vemos del lado izquierdo la cimentación del edificio. Hay fotos donde incluso se ven los pilotes. Este edificio tenía pilotes porque este andaba por el rango entre 8 y 10 pisos de altura. Volvemos a lo mismo, 10 pisos de altura, sismo de la costa, vibró más este edificio, ¿no? Entonces tenía pilotes, pero el mismo terreno lo botó. Hay fotos donde se ven los pilotes al aire libre. Algo muy especial pasó en el subsuelo en este sitio, ¿no? Aquí vemos cómo se fue como dominó los pisos superiores, tapando completamente la avenida de Orizaba, ¿no? Esta es una foto de atrás. Esta calle es Orizaba. Aquí está el camellón. Y aquí vemos completamente la parte de atrás del edificio, que además era un edificio de esquina. Ya sabemos lo que pasa con edificios de esquina. Y miren cómo se vino completamente para abajo, tapándolo todo, ¿no? El Hotel de Carlo, otro edificio famoso en la plaza donde se encuentra el Monumento a la Revolución. Miren lo que pasa con edificios que están muy cercanos. Este edificio, los 2 edificios de la derecha pertenecen al hotel. Este de al lado, que aún está ahí, es el hotel, se llama el edificio de Altos Hornos. Vean cómo aquí ocurrió un efecto de columna corta. Aquí lo vemos claramente. El edificio de acá empujó a este, que no se pudo mover libremente, y este de acá le hizo un banquito, y justo ahí a esa altura fue donde se sentó el edificio, donde se rompió, cayó el edificio. Afortunadamente no se creó un efecto de dominó que se derrumbara completamente el edificio, que eso hubiera causado más víctimas de las que hubo. Y además se fue hacia atrás. Miren, aquí vemos una toma, un detalle de cómo no respetar la colindancia con edificios, además de distintas alturas. Miren lo que pasa, cómo se rompe.
Y esta es una foto de la parte de atrás. Vemos el otro edificio, que también era un edificio de esquina, cómo sus muros en la parte de atrás, en la parte rígida, se rompieron, quedó además inclinado, y el edificio vecino, que se sentó, se fue hacia atrás, milagrosamente no se terminó de derrumbar sobre las casonas que están detrás. La gente de estos lugares, bueno, ha de haber sentido que la Virgen le hablaba, porque ver este mastodonte inclinado sobre tu casa no ha de haber sido una experiencia muy buena, que digamos, ¿no? Y bueno, hablando de los símbolos del desastre del terremoto del 85, pues más que símbolos son personas, ¿no? Siempre son las personas las afectadas, y siempre son las personas las que una y otra vez sacan a las ciudades después de un gran desastre, ¿no? Y no son personas del gobierno, son voluntarios, son rescatistas, son periodistas, son gente común. Aquí vemos a Sara Valencia, una de las bebés que les platicaba. Aquí vemos a La Pulga. Aquí vemos a Jacobo Saludowski, que hizo una transmisión por radio describiendo lo que vio en el 85, cuando la tele estaba fuera del aire. Es una transmisión histórica que, si algún día no la han oído, en YouTube la pueden oír completa, por lo menos una hora de la edición que se hizo, que es muy impresionante ver cómo se vivieron esos días. Aquí tenemos a Plácido Domingo en Tlatelolco. Aquí tenemos quizás algunas personas que fueron víctimas del sismo. Aquí tenemos un periodista, el Conde Calderón, y aquí tenemos otro que se llama Sergio Ross. Los dos murieron en Radio Fórmula. Aquí tenemos a una persona que también sobrevivió del derrumbe del edificio de Garibaldi. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos el monumento a las costureras, aquí tenemos la Plaza de la Solidaridad, el monumento al Jardín del Reloj en Tlatelolco, Cuauhtémoc Abarca, que fue una persona que trabajó mucho por Tlatelolco y que fue de los puntales para recuperar toda la vivienda perdida, ¿no? Y bueno, muchas personas que pues, merecen ser mencionadas, ¿no? Ejemplo constructivo, hablábamos de la Torre Latinoamericana. Fíjense que esta torre, cuando la construyeron en el 57, la gente le tenía miedo. Decían que se iba a caer porque sabían bien que en la ciudad temblaba, continuamente temblaba, y decían: un edificio de esa altura se va a caer, ¿no? Además, fue la primera de los primeros edificios en el mundo con estructura de acero y forrado de cristal. Prácticamente no había en el mundo. Solo en Chicago y en Nueva York había edificios de ese tipo, ¿no? Pero así recubierto de cristal, quizás fue la primera en el mundo. Y además, por la altura, que en ese entonces la hacía ser el edificio más alto del mundo, sin contar a los Estados Unidos. Imagínense qué logro. Si ahorita quisiéramos hacer eso, tener al sexto edificio más alto del mundo en la Ciudad de México, bueno, pues nuestro edificio tendría que medir más o menos unos 500 metros de altura para poder estar dentro de ese selecto grupo. La Torre Latinoamericana lo logró a mediados del siglo XX, ¿no? Entonces hablábamos, miren esta toma, el eje central, el día del terremoto. Aquí vemos un edificio, el edificio Atlas, que perdió sus pisos superiores y que cayeron sobre el edificio vecino. Este es otro ejemplo de daños por el edificio vecino. Las ruinas de este aplastaron al de al lado, pero aquí vemos a la Torre Latinoamericana, que no sufrió ningún daño, ¿no? Este fue su segundo terremoto importante. Y bueno, había soportado decenas de sismos, ¿no? Pero hablando de sismos destructivos, su segundo sin ningún problema, ¿no? Fíjense, esta es una foto desde una de las oficinas de la torre. Aquí vemos al edificio Atlas, que les comentaba ahorita, cuyas ruinas cayeron sobre el de al lado. Pero aquí vemos al Hotel Alameda, que sufrió la pérdida de su cuarto de máquinas arriba. Aquí vemos otro edificio de esquina que perdió sus pisos superiores. Aquí vemos una bodega. Hablábamos de que las bodegas
suelen caer porque no tienen refuerzos para los dos lados. De falta de refuerzo lateral, genera estos daños, ¿no? Vean la cantidad de daños que hubo ahí, ¿no? Y bueno, pues ¿cuáles fueron las lecciones aprendidas? Salió a la luz, nació la sociedad civil. Ahí nos dimos cuenta que como ciudadanos podemos actuar y podemos hacer cosas sin necesidad de que participe el gobierno. En ese entonces, el gobierno en la ciudad era gobernado por los priistas, pero dada la pésima actuación del gobierno de Miguel de la Madrid como presidente y de el que era entonces el regente de la ciudad, porque no era gobernador, era el regente de la ciudad, hicieron tan mal las cosas que en el 88 Cuauhtémoc Cárdenas ganó las elecciones. Fue cuando entró la izquierda a la Ciudad de México, que nos sigue gobernando desde entonces. El concepto de protección civil llegó a la ciudad, fue cuando se instauró la cultura de protección civil en la Ciudad de México. Se reconoció una vez más, ya había pasado en 57, pero se nos olvidó. El 85 nos demostró que teníamos que reconocer que vivíamos en un lugar peligroso. Surgieron grupos de rescate, porque en ese entonces eran tan pocos que la gente tuvo que realizar los rescates. Luego surgieron los simulacros en los edificios públicos y privados, algo que era completamente nulo antes del 85. Nuevamente hubo normas de emergencia, reglamento de construcciones, que ha sido cambiado continuamente desde el 85. Y una de las herencias importantísimas del 85 fue la instalación de la red de la alerta sísmica en la costa del Pacífico. Fíjense que cuando ocurrió el sismo del 85, los científicos sismólogos ya sabían que había dos brechas sísmicas en la costa del Pacífico. Una brecha sísmica es una franja de territorio que no ha tenido actividad sísmica importante en por lo menos 30 años. Bueno, en ese entonces había dos brechas, que era la brecha de Michoacán seguida por la brecha de Guerrero. Esas brechas no habían tenido movimientos desde principios del siglo XX, entonces sabían que cuando se liberaran iban a causar un terremoto importante. Este terremoto llegó en el 85 provocada por la brecha de Michoacán, que fue la que se liberó. Normalmente se pensaba que la brecha de Guerrero era la que se iba a liberar primero porque era la que tenía más años. Sin embargo, fue la de Michoacán. Ahora sabemos que esa brecha sigue actualmente sin liberar energía, sigue atorada. Entonces, después de 85, esa red que maneja ahora las alertas sísmicas, a través de una institución que se llama el CIDES, que está ahí en la colonia, me parece que es Narvarte. Sí, esa red creció en Guerrero, protegiéndonos de esa brecha, pero con los años ha ido creciendo, abarcando hasta Chiapas, e incluso creciendo al interior de la ciudad, del país, ¿no? En las zonas de Puebla, Morelos, Oaxaca, todo eso, también ha crecido la red para allá, ¿no? Esa es una de las áreas importantes. Y bueno, en la ciudad, la creación de la Plaza de la Solidaridad, que es el monumento que conmemora la solidaridad de la gente, de los rescatistas después del desastre del 85. Surgieron muchas áreas verdes, sabemos de edificios que cayeron y que no fueron reconstruidos, en los que se construyeron jardines. Uno de ellos muy conocido en la avenida Cuauhtémoc, que es el Jardín Ignacio Chávez, donde estaba una Secretaría de Estado que cayó, y había un cine ahí también, el famoso cine internacional, un cine enorme, que también fueron demolidos y que dieron paso al parque que está actualmente ahí. El multifamiliar Juárez no se reconstruyó, solo quedaron los edificios de baja altura, pero lo demás se utiliza como áreas verdes. Y bueno, muchos jardines que pues surgieron gracias a que no se volvió a construir nada en ellos, ¿no? Entonces, bueno, esta es una historia general de lo que ocurrió en 85. Acuérdense que esto está basado en la investigación que yo he hecho durante
cerca de 2006, imagínense, más o menos unos 15 años de investigación que terminó en la trilogía sísmica de las que les platiqué al inicio, ¿no? Entonces, recuerden que esto es algo cíclico, esto es algo que no va a terminar. Cuando pensábamos que ya estábamos seguros de que el 85 no iba a repetirse, llegó el terremoto del 2017, que causó daños, causó derrumbes, causó una cantidad económica de pérdidas impresionante. Ahorita está haciendo un trabajo muy grande por parte del gobierno para recuperar edificios, para remozar, para reestructurar, pero que es una actividad que no va a quedar ahí porque solo alcanzó el dinero para el 15% de los edificios que se dañaron. Entonces, en el Inter sabemos que va a volver a temblar. Ya incluso en la pandemia el año pasado y muy cercano a estas fechas, tuvimos un sismo de magnitud 7.4. Entonces, bueno, hay que recordar que esta zona es tan activa que estos sismos van a llegar una y otra vez por siempre, porque es un fenómeno que nunca va a acabar. Agradecemos a Iván Salcido por la enriquecedora plática que nos acaba de compartir. En la descripción del video podrás encontrar sus datos de contacto. No olviden darle like y suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente video.